Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Deuteronomio y esta noche vamos a estar trabajando en el capítulo 28, versos 7 al 14. Deuteronomio 28, 7 al 14. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Yahvé hará que tus enemigos, los que se levantan contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un solo camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahvé mandará la bendición a tus graneros y a todos los que emprenda tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yahvé te confirmará como pueblo santo tuyo, santo suyo, tal como te juró, cuando guarde los mandamientos de Yahvé tu Dios y andes en sus caminos. Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahvé es invocado sobre ti y tendrán temor de ti. Yahvé te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu suelo, en la tierra que Yahvé juró a tus padres que te daría. Yahvé te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, Yahvé te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, no te apartarás pues ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo os ordeno hoy, para ir en pos de otros dioses y servirlos. El texto de hoy es una continuación de las bendiciones que vimos hace una semana en los primeros 6 versos de este capítulo. Pero hay varios asuntos que debemos considerar a la hora de estudiar esta sección de este texto en particular. Primero, que es un texto bastante conocido y posiblemente alguno de ustedes haya hecho la práctica cuando le digan a uno, no, dígale a un hermano alguna bendición de la palabra y recitarle esta parte de este capítulo de Deuteronomio. El segundo elemento es que es un texto altamente relacional, altamente personal. En más o menos 8 versículos, el nombre de Dios, el nombre personal de Dios aparece entre 11 y 12 veces. Es un texto en el cual Dios se identifica como Yahvé, usted está leyendo Reina Valera, como Jehová, ¿sí? Que es el nombre que en alguna medida, o es la referencia que en alguna medida entendemos como nombre personal de Dios. En muchos sentidos, este texto está apelando a cómo vemos y entendemos nosotros la bendición de Dios en relación directa con el Señor. Entonces, lo que queremos ver en esta noche es cómo estos versos comienzan a presentarnos a un Dios que se relaciona con nosotros y cómo el Señor quiere relacionarse con nosotros. Hay un tercer aspecto para mencionar aquí también, y es que si bien esto de las maldiciones y las bendiciones pareciera tener un carácter netamente retributivo, si usted hace lo bueno le va a ir bien, si usted hace lo malo le va a ir mal, no se da en el sentido en que nosotros podamos entenderlo usualmente, sino que apela a cómo nosotros debemos depender de la relación con Dios. Entonces, la bendición para la vida del creyente está en vivir dentro del pacto con Dios, y la maldición es precisamente rebelarse contra el pacto con el Señor. Con eso en mente, versículo 7. Yahvé hará que tus enemigos, los que se levantan contra ti, ¿sí?, los que se presentan a batalla contra ti, sean derrotados delante de ti. Y la expresión enemigos acá hace referencia tanto al enemigo militar, las naciones que se levantaban contra Israel, como para el enemigo personal, aquel que era el adversario de una persona. Dice que por un solo camino saldrán contra ti, pero por 7 huirán delante de ti, y trae posiblemente esa idea tanto de batalla como la idea de los reyes amorreos, 7 reyes amorreos que habían sido vencidos antes de cruzar el Jordán, y por eso esa figura aquí de 7 caminos huirán delante de ti. Es algo que ya el pueblo está experimentando al vivir con el Señor, y esto es un aspecto importante. Usualmente, cuando estamos en relación con Dios, pensamos en las bendiciones de Dios como algo que va a pasar a futuro.
Es que si yo me relaciono bien con Dios, Dios cuando venga más tiempo adelante, Él me va a bendecir. Escrituralmente, la idea no es esa. La idea no es pórtese bien con Dios ahorita para que más adelante Él lo bendiga. Es que la relación con Dios en sí ya es una bendición de Dios para nuestras vidas. En ese sentido, la protección de Dios está aun cuando nosotros ni siquiera logramos verla. La idea acá es que lo que hace huir a los enemigos no es Israel, no es la fuerza de Israel ni el ejército de Israel, porque no tenía esas cosas. Lo que hace huir a los enemigos de Israel es Dios. Es el Señor el que hace huir a los enemigos. Pero no solamente los hace huir, verso 8, Yahvé mandará la bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. La expresión bendición, aquí en este pasaje que mencionamos hace una semana, que es igual a cuando se presenta en el texto de Génesis, trae consigo aquello que da prosperidad, aquello que da vida. Sí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, prosperidad y vida. No solamente prosperidad económica, nosotros somos capitalistas y pensamos en prosperidad y pensamos en plata. La paz, la plenitud en el Señor, eso hace parte de la bendición de Dios. Y en este caso, pensando en una sociedad que vive de lo agrícola, la bendición para el granero, el tener el sustento, la bendición para lo que uno va a emprender, la bendición de la tierra, son elementos que Dios está dando a Israel. Son elementos que para Israel deben estar relacionados con vivir en relación con Dios. Caminar el camino del Señor implica que Dios envía vida de parte de Él para lo que nosotros hacemos, para lo que nosotros estamos viviendo. Pero note el verso 9. Yahvé, nuevamente Dios, te confirmará como pueblo santo suyo. El Señor establecerá en ti, te establecerá como su pueblo santo. Tal como juró, Él lo cumplirá. Tal como Él anunció, Él lo va a hacer. Hace unas semanas veíamos que el Señor decía a Israel y nos decía a nosotros a través del pasaje, yo te digo, hoy tú eres mi pueblo. Pues resulta que parte de la bendición de Dios es sabernos pueblo de Él. El Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, viene a nuestras vidas para recordarnos, tú eres pueblo de Dios. Tú eres hijo de Dios, has sido elegido por el Señor. Entonces Yahvé te confirmará como pueblo santo suyo, pueblo separado para Él. Cuando guardes los mandamientos de Yahvé tu Dios y andes en sus caminos. Transitar en la vida, caminar en la vida del Señor nos recuerda que el pacto es relacional, que Dios nos invita a guardar y a cumplir los mandamientos y que Él siempre cumple su pacto. Que en el caso nuestro ese cumplimiento se da en Cristo. Cristo es suficiente. Pero Cristo nos recuerda que si le amamos, que si somos sus amigos, guardamos sus mandamientos. Y entonces, a la luz de esto, la gente que está a nuestro alrededor verá que el nombre de Yahvé es invocado y tendrán temor. Pablo utiliza este elemento en una forma negativa cuando le dice a la iglesia que por causa nuestra el nombre de Dios es blasfemado. Pedro, en la primera carta, lo utiliza en una forma positiva. La gente verá lo que nosotros hacemos y entonces
temerá al Señor, glorificará al Señor. Vivir como pueblo confirmado de Dios implica vivir guardando los mandamientos del Señor. Y entonces el verso 11 tiene el sentido. Yahvé te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu suelo, en la tierra que Yahvé juró a tus padres, que te daría. Esto es una afirmación de las bendiciones que vimos en los primeros 6 versículos y que hablábamos la semana pasada, que está relacionado con el elemento de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, es acá donde uno se da cuenta, guardar los mandamientos de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, vivir para el Señor, implica que Dios tiene bendiciones para nosotros. Pero aún cuando no logramos entender ni ver lo que quisiéramos ver, el hecho de que Dios esté con nosotros es la bendición más grande que podemos tener. Todos queremos avanzar, todos siempre queremos tener más. Pero Dios es suficiente para nosotros. Verso 12. Yahvé te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y obviamente Israel está entendiendo esta parte de la bendición en tierra nueva como una bendición económica, como una bendición del tener. El Nuevo Testamento nos advierte sobre lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el dinero, cuando ponemos nuestra seguridad en el dinero. Nuestra seguridad debe estar puesta en Cristo. Pero si pensamos en el buen tesoro de los cielos, en el buen tesoro de Dios, Cristo es para nosotros ese buen tesoro. Y Cristo nos ayuda a entender el contentamiento de vivir con lo que hay. Si es mucho, vivir con mucho. Si es poco, vivir con poco. Pero vivir plenos, porque vivimos en Él. Y entonces podemos ver que todo lo que nosotros tenemos proviene de la mano de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es parte de la bendición de Dios para nuestras vidas. Piense ahí por un momento las veces que usted ha clamado a Dios por alguna razón y Dios ha abierto su mano y ha dado bendición. Dios ha traído bendición sobre su vida. Dios ha traído bendición sobre su corazón. Y entonces decimos, ay Señor, gracias, porque esto que tenemos es obra de tu mano. Entonces, verso 12, nos va a presentar algo que ya hemos conocido y repasado una y otra vez en el libro de Deuteronomio. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que te manda hoy, si los guardas, si los haces, Yahvé te pondrá por cabeza y no por cola. Y estarás encima y no estarás debajo. Curiosamente, cuando uno escucha la bendición, hermanos, que Dios te va a poner por cabeza y no por cola, hermanos, que el Señor te va a poner encima y no debajo, el Señor va a bendecirte y no va a traer maldición sobre tu vida, nos olvidamos del elemento de relacionarnos con Dios, de escuchar su palabra, de guardarla y de ponerla por obra. No es que la bendición de Dios se limita solo a nuestra capacidad para cumplir su palabra. Perdón. Dios cumple su palabra más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dios trae bendición más allá de lo que nosotros podemos hacer. No depende
de si Johan es bueno o no, si Johan es perfecto o no. Cuando dependemos de Dios, cuando Johan depende de Dios, Dios trae bendición, simplemente porque nos ama. Pero a la par con eso, al lado de eso, Dios quiere que nosotros seamos santos. Y Dios quiere que nosotros oigamos su voz, que la guardemos y que la pongamos por obra. Porque eso implica vivir en el pacto, en la relación con Dios. Entonces, si bien no se trata de mi capacidad para seguir al Señor, tampoco se trata de que Dios va a decir, no me importa lo que haga yo igual lo voy a bendecir. Porque eso no es lo que la Escritura nos muestra acerca de Dios. Dios es un Dios que ama, que cuida, que es justo. Es un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Pero hay unos parámetros para esa relación. Hay unos mandamientos que Él ha establecido para relacionarse con nosotros. Dios nos acoge como sus hijos. Pero como hijos quiere que vivamos en una determinada manera. Y entonces el verso 14 nos recuerda, no te apartarás pues ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo os ordeno hoy. No vas a ir en pos de otros dioses. Vivir con Dios, vivir en bendición, es vivir en obediencia al Señor. Y entonces permítame mencionar 4 aspectos en los que esto se puede relacionar con nuestra vida. El primero de esos aspectos es la pregunta si nosotros realmente estamos viviendo en obediencia a Dios. Usualmente la parte de recibir bendición del Señor nos gusta. Todo el mundo quiere recibir bendición. Todo el mundo quiere tener prosperidad y vida. Pero a veces no queremos vivir en la obediencia al Señor necesaria para estar en ese espacio donde nosotros recibimos la bendición de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, con lo que estoy haciendo, ¿estoy viviendo en obediencia a Dios? El segundo aspecto es preguntarnos cómo entendemos la bendición de Dios. Si usted posiblemente, al igual que yo, solamente logra pensar en la bendición como en plata, en capitalismo, posiblemente no está viendo a Dios en la manera correcta. El Dios de las riquezas, va a decir Jesús, se llama Mamón. Y Dios no es Mamón, el Dios de las riquezas. Entonces no podemos pensar que la bendición de Dios es plata. Yo sé, a todos nos gustaría tener más plata. Pero esa no necesariamente es la bendición de Dios. Entonces, tenemos que ampliar la visión y darnos cuenta que la relación con Dios, que la dependencia de Dios, que el sabernos amados por Él, confirmados por Él, que somos hijos de Él, entonces es bendición de Dios para nuestra vida. Tenemos que trascender la idea de que la bendición de Dios es que Dios nos dé plata. La bendición de Dios es que Dios esté con nosotros. El tercer aspecto es que nosotros somos llamados a vivir y a cumplir el pacto con Dios. Ese elemento relacional donde yo hago la parte que me corresponde. Pero somos llamados a hacerlo en Cristo. Nosotros no convencemos a Dios por el cumplimiento de normas. Nosotros llegamos a Dios a través de la obra de Cristo. Y entonces nuestra vida debe estar todo el tiempo, poco a poco, siendo transformada a la altura del varón perfecto, a la altura de Cristo. Poco a poco, como Juan el Bautista, ir menguando para que el Señor crezca en nosotros.
poco a poco, como le dice Pablo a los Corintios, ir degradando esto para crecer, para vivir en el Señor, para renovarnos en el Señor. Entonces, nuestro pacto sí se cumple, pero en Cristo, no es nuestra capacidad. No somos mejores que el Israel del exilio o preexilio, no somos mejores que el Israel que estaba entrando en la tierra prometida. Nosotros nos mantenemos en pie ante el Señor, porque en Cristo estamos en pie. Porque es Cristo en nosotros quien está obrando en nuestras vidas. Y entonces somos parte del pueblo de Dios. Y me gustaría que leyéramos ese pasaje allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Voy a leer los versos 9 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 12. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, en el tiempo pasado, no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El Señor nos confirma en Cristo como pueblo suyo. El Señor nos invita en Cristo a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. El Señor en Cristo nos recuerda que temerle a Él es dar testimonio a las naciones. Que nuestra vida, todo lo que hagamos, refleja a Dios porque vivimos bajo su bendición, escuchando su palabra, guardándola, poniéndola por obra. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por que tú siempre derramas bendición sobre nosotros, porque nos invitas a la relación contigo, porque nos recuerdas que eres un Dios personal, que se relaciona, que está aquí con nosotros. Gracias porque nos llamas a la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda que tú eres nuestra bendición y que tu mano nunca se acorta para aquello que necesitamos. Trae prosperidad, trae vida, trae paz a nosotros. Pero ayúdanos a recordar que vivimos en ti y dependemos de ti, Señor. Que nuestra vida esté en Cristo. Que te amemos a ti, que amemos al prójimo, que podamos ser de testimonio para que los que nos rodean puedan glorificar tu nombre, Señor. Guárdanos, Padre, que como individuos o como iglesia seamos culpables de que tu nombre sea blasfemado. Y ayuda, Señor, que cada cosa que hacemos sea y signifique que la gente te glorifique a ti, nuestro Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga.